Mamá, ahora que tienes tu casa nueva y estás sola, hemos pensado que sería buena idea que la madre de Sofía viniera a vivir aquí. Así no te sientes tan sola. Y ella ayuda con los niños, ¿no crees? La voz de Miguel, mi hijo, resonó en el comedor. Pero para mí fue el eco de un puñal clavándose en mi pecho, justo en el centro de mi recién estrenada ilusión. Su sonrisa, una máscara perfecta de preocupación, ocultaba la verdadera intención, la misma que siempre me había hecho dudar de su afecto. Aquellas palabras, dichas con una ligereza pasmosa, transformaron la alegría de mi nuevo hogar en un amargo trago de desilusión. La propuesta, disfrazada de un acto de caridad hacia mi soledad, era en realidad un descarado intento de usurpar mi espacio, mi privacidad, mi última esperanza de un remanso de paz. Los ojos de Sofía, mi nuera, brillaban con una astucia apenas disimulada, como si ya se vieran instaladas, dueñas de cada rincón que con tanto esfuerzo yo había conseguido. Sentí el aire pesado, la temperatura descender, y una fría certeza se instaló en mi corazón. Esta no era una sugerencia, sino una imposición, una sentencia envuelta en papel de regalo. Mis nietos, ajenos a la crueldad implícita en la conversación de sus padres, jugaban inocentemente en la sala, sus risas un contraste doloroso con la tensión que se apoderaba de mí. Observé a Miguel, mi primogénito, aquel por quien había dado hasta el último aliento de mi juventud, y no encontré en sus ojos ni una pizca de la compasión que creí haberle enseñado. Solo vi la sombra de la ambición, el reflejo de una conveniencia que me despojaba de mi propia esencia. Las palabras de Miguel seguían resonando, cada sílaba un martillo golpeando mi dignidad. «Así no te sientes tan sola», me había dicho, como si mi soledad fuera un problema a resolver con la presencia de extraños, y no un espacio sagrado que yo ansiaba cultivar con mis propias reglas. Era una afrenta directa a mi autonomía, a mi capacidad de decidir sobre mi propia vida después de tantos años de entrega incondicional. En ese instante, el aroma de la comida que yo misma había preparado para celebrar mi nueva etapa se volvió insípido, el sabor de la traición eclipsando cualquier otro. Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. La humillación pública, aunque sutilmente camuflada, era innegable, un acto de desprecio velado que pretendía despojarme de mi voz y de mi voluntad. Y ella ayuda con los niños, ¿no crees? Las palabras finales de Miguel fueron la cereza del pastel, el golpe definitivo. No solo querían mi casa, sino que también esperaban que yo, la dueña del lugar, aceptara a la madre de Sofía como una especie de ayuda, relegándome a un papel secundario en mi propio hogar. Era la confirmación de que me veían como un mero recurso, una pieza más en su tablero de conveniencias familiares. Mi nombre es Katrina Ramírez de la Vega, y en aquel entonces tenía 68 años. Mis manos, nudosas y fuertes, contaban la historia de décadas bajo el sol de los cafetales y el frío de los lavaderos, una vida de trabajo incansable que había dejado su huella en cada línea de mi piel. Mis ojos, antes llenos de sueños, ahora observaban el mundo con una mezcla de cansancio y una sabiduría adquirida a golpe de experiencias, una sabiduría que pocos se molestaban en reconocer. Había enviudado hacía apenas un año, y el silencio de la casa, que antes compartía con mi amado esposo, se había vuelto un eco constante de su ausencia. Buscaba, en esta nueva etapa de mi vida, una paz que creía merecida, un refugio donde pudiera por fin descansar mi alma y mis viejos huesos. Anhelaba la tranquilidad de mis últimos años, un espacio para reconstruir mi mundo y honrar su memoria. Pero esa paz era esquiva, como una mariposa que se escapa entre los dedos. La soledad, que en un principio me parecía una aliada para la introspección, comenzó a sentirse como un peso, una carga que mis hijos aparentemente querían aliviar a su manera, imponiendo su propia visión de mi futuro. Era una soledad que deseaba llenar con mis propios ritmos, no con el bullicio de una familia ajena a mi dolor. Mi condición de viuda, lejos de inspirar respeto o consideración, parecía haberme convertido en un objeto de conveniencia, un recipiente vacío que ellos podían llenar con sus planes y necesidades. La fragilidad que suponían en mí, por mi edad y mi duelo, era en realidad un lienzo en blanco para sus proyecciones,
para los beneficios que creían poder extraer de mi situación. Durante años, había sido la roca inquebrantable para mi familia, la columna vertebral que sostenía todo. Ahora, me sentía como una hoja al viento, a merced de corrientes ajenas, de decisiones que no tomaba yo. La ironía era cruel. Había pasado mi vida construyendo nidos para otros, y ahora el mío propio estaba en peligro, antes siquiera de poder habitarlo plenamente. Mi contexto emocional inicial, marcado por la búsqueda de paz tras la pérdida, se vio abruptamente interrumpido. La añoranza por mi esposo se mezclaba con una incipiente indignación, una chispa que empezaba a encenderse en lo más profundo de mi ser. ¿Era este el descanso que me esperaba? ¿Ser tratada como una pieza de ajedrez en un juego que no me pertenecía? Los recuerdos de mi esposo, de su amor incondicional y su previsión silenciosa, comenzaron a ser mi único consuelo en medio de la vorágine. Su voz, en mi memoria, me susurraba fortaleza. Me recordaba el valor que él siempre vio en mí, un valor que yo misma había olvidado bajo el peso de las responsabilidades y el sacrificio constante. Yo, Katrina, que siempre había puesto a los demás antes que a mí, me enfrentaba a la cruda realidad de que mi generosidad había sido malinterpretada, mi sacrificio dado por sentado. La búsqueda de paz se transformaba en la necesidad de justicia, la quietud en una determinación creciente de recuperar lo que por derecho me pertenecía. Mi hogar, mi pequeño apartamento tan soñado, no era solo 4 paredes, era el símbolo de mi independencia, de mi capacidad de resurgir de las cenizas del dolor. Era mi último acto de amor propio, y no permitiría que nadie me lo arrebatara, no sin una lucha silenciosa, pero feroz. Este lugar sería mi santuario, no el anexo de otra vida. Y así, mientras las risas de los niños llenaban el espacio y las palabras de Miguel resonaban con su falsa preocupación, una parte de mí se quebró, pero otra, mucho más fuerte y decidida, comenzó a unirse, pieza por pieza. La viuda frágil que esperaban ver empezaba a desvanecerse, dando paso a una mujer que no se dejaría vencer tan fácilmente. Si alguna vez sentiste que tu espacio y tu paz eran invadidos, que tu valor era ignorado, acompáñame en esta historia. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para que más historias como la mía encuentren voz y resuenen en los corazones de quienes necesitan saber que no están solos en su lucha por la dignidad. Mi vida, antes de esta casa, fue una cadena ininterrumpida de sacrificios, cada eslabón forjado con sudor y privaciones. Desde muy joven, cuando apenas era una muchacha llena de sueños y esperanzas, me encontré asumiendo el papel de sostén de mi hogar. Mis propias aspiraciones, tan vibrantes en aquel entonces, fueron archivadas en un rincón de mi corazón, pospuestas indefinidamente, en aras de una necesidad más apremiante, la de mis hijos. Miguel, sobre todo, fue el centro de mis desvelos. Para él, quise lo mejor, lo que yo nunca tuve. La imagen de sus ojos brillantes y su pequeña mano en la mía me impulsaba cada amanecer. Mi trabajo era arduo y constante. No conocía el descanso. Recuerdo con nitidez las mañanas frías, aún con la oscuridad cubriendo el cielo, cuando mis pies ya pisaban el suelo helado para iniciar la jornada. Lavaba ropa para las familias más pudientes del pueblo, mis manos enrojecidas por el jabón y el agua helada, mis nudillos adoloridos por el frote incesante. Cada pieza de ropa que colgaba al sol era un trozo de mi esfuerzo, un pedazo de mi tiempo que se iba, pero que yo creía invertir en un futuro mejor para los míos. El vapor de la tina era mi compañero silencioso, y las ampollas, mis medallas. Por las tardes, el aroma dulce de la panela y el coco se mezclaba con el de la vainilla en mi pequeña cocina. Hacía dulces, empanadas y pasteles para vender, ofreciéndolos puerta a puerta bajo el sol abrasador o la lluvia incesante. Cada moneda ganada era guardada con celo, imaginando con ella los libros de texto, los zapatos nuevos o los abrigos que Miguel e Isabel necesitarían. Y cuando la temporada de cosecha llegaba, me unía a las cuadrillas de mujeres que cortaban café en las vastas plantaciones. Horas interminables bajo el sol implacable, mis dedos ágiles arrancando los granos maduros
mientras mi espalda protestaba con cada movimiento. El peso de la canasta, llena de frutos rojos, era el peso de mis esperanzas y de mi incansable dedicación. No había un solo día en que no pensara en el porvenir de mis hijos, mis propios sueños, aquellos de quizás aprender a leer mejor, de tener un vestido nuevo para un baile, o simplemente de sentarme a la sombra de un árbol sin preocupaciones. Se desvanecieron. Mi única aspiración era verlos crecer, verlos prosperar, verlos alcanzar lo que a mí me había sido negado. Mi casa, aquella casita humilde de paredes de adobe y techo de tejas, fue testigo de mi entrega. Allí reparaba lo que se rompía, cultivaba un pequeño huerto para complementar la comida y cosía la ropa de mis hijos hasta altas horas de la noche. No había lujos, solo la certeza de que cada gota de mi sudor contribuía a un hogar, a una familia. Recuerdo la vez que Miguel enfermó de gravedad, noches sin dormir, la fiebre consumiéndolo, y yo, sin un centavo extra para medicamentos, vendiendo las pocas joyas que mi madre me había dejado para poder comprarle lo necesario. Ese sacrificio no fue un peso, sino una elección de amor, una manifestación de mi devoción inquebrantable. Las renuncias personales eran incontables, nunca un paseo sin preocupaciones, nunca un vestido nuevo para mí, nunca un capricho. Cada centavo era para ellos, cada minuto de mi tiempo, cada gramo de mi energía. La idea de una vida para mí misma se diluyó en la vorágine de las responsabilidades maternas, una entrega total y desinteresada. Criarlos sola, con la ayuda de mi esposo en lo que podía, pero con el peso principal sobre mis hombros, forjó en mí una fortaleza que creí inquebrantable. Las noches, cuando mis hijos dormían, yo revisaba sus tareas, remendaba su ropa y a veces, solo a veces, me permitía llorar en silencio la fatiga que me invadía. Pero al amanecer, el sol me encontraba de pie, lista para otro día. Nunca les hice sentir el peso de mis sacrificios. Siempre los disfracé de amor incondicional, de mi deber como madre. Quería que crecieran libres de culpas, que se sintieran amados y apoyados en cada paso. Mi recompensa era su felicidad, su progreso, la promesa de que no pasarían las mismas penurias que yo había enfrentado. Y así, la casa de mi infancia, mi humilde morada, se convirtió en el santuario de mi entrega. Cada pared, cada tabla del suelo, guardaba los ecos de mis risas agotadas, de mis canciones de cuna silenciosas y de la promesa que me hice a mí misma, que mis hijos tendrían una vida mejor, incluso si eso significaba que la mía se desvaneciera en el intento. El tiempo pasó, y con él, la dulzura de la infancia de mis hijos se fue disipando, dando paso a una frialdad que yo no podía comprender. Las pequeñas indiferencias se hicieron más grandes, los gestos de cariño más escasos. Miguel, especialmente, comenzó a mirarme con una extraña mezcla de condescendencia y aburrimiento, como si mi presencia fuera una molestia que debía soportar. Recuerdo una tarde, durante una de sus pocas visitas a mi humilde casa. Le había preparado su comida favorita, un guiso de mi abuela que le encantaba de niño. Él apenas probó un bocado, empujando el plato con desinterés. «Mamá, ¿no podrías modernizarte un poco? Siempre lo mismo. Sofía hace unas pastas deliciosas. Deberías aprender de ella», soltó con un tono de fastidio que me heló la sangre. Las frases cortantes se volvieron más frecuentes, como pequeñas astillas clavándose en mi corazón. Cuando intentaba dar un consejo, fruto de mi experiencia de vida, él me interrumpía con un gesto de impaciencia. «Ay, mamá, por favor, ¿qué vas a saber tú de negocios o de la vida moderna? Las cosas han cambiado», decía, como si mi sabiduría acumulada no valiera nada. Los gestos de desprecio eran sutiles, pero demoledores. Un suspiro ruidoso cuando yo hablaba, una mirada desviada al reloj, una conversación en voz baja con Sofía, como si yo no estuviera presente. Era una forma silenciosa de anularme, de hacerme sentir invisible en mi propio hogar, en mi propia existencia. Me convertí en un estorbo, una figura decorativa que les recordaba un pasado que querían olvidar. La desvalorización no se limitaba al ámbito privado. En reuniones familiares, o cuando venían amigos de Miguel y Sofía, la situación empeoraba. «Mi madre es un poco de la vieja escuela»,
decía Miguel con una risa forzada, como si yo fuera una reliquia vergonzosa. O Sofía, con su sonrisa perfecta, soltaba comentarios sobre lo difícil que era convivir con ciertas costumbres que no se adaptaban a su estilo de vida. Una vez intenté participar en una conversación sobre el futuro de mis nietos, ofreciendo mi ayuda para cuidarlos. Sofía me miró con una ceja arqueada y dijo: «Oh, gracias, suegra, pero los niños necesitan estímulos más actuales. Quizás usted podría tejerles algo bonito. Eso sí se le da bien». Aquella frase me redujo a una simple tejedora, una anciana sin capacidad para la crianza moderna. Cada rechazo era un peso más en mi alma. El amor que yo les ofrecía parecía rebotar en un muro de indiferencia. Mis invitaciones para pasar tiempo juntos eran evadidas con excusas vagas. Sus visitas a mi casa se volvieron cada vez más esporádicas y, cuando ocurrían, eran breves y llenas de prisa, como un trámite que debían cumplir por obligación. Me sentía como un mueble viejo, arrumbado en un rincón, esperando ser desechado. La dolorosa verdad era que mis hijos, a quienes había dado todo, me veían como una carga, un lastre en su camino hacia una vida de apariencias y ascensos sociales. Mi existencia se había vuelto un inconveniente en sus ambiciones. La frialdad de Miguel contrastaba con la bondad de Isabel, mi hija, quien vivía lejos, y aunque no podía estar presente físicamente, siempre me llamaba y me escuchaba con paciencia. Pero el dolor que Miguel me causaba era tan profundo que ni siquiera el consuelo de Isabel lograba disiparlo por completo. Era una herida abierta, constante. La humillación, silenciosa pero persistente, se convirtió en mi compañera diaria. Cada llamada no contestada, cada promesa incumplida, cada mirada esquiva, se sumaba a la creciente montaña de mi sufrimiento. Yo, que siempre había sido la fortaleza de mi familia, me sentía ahora la más débil, la más vulnerable, la más invisible. Incluso la esperanza de un futuro junto a mis nietos, a quienes amaba con locura, empezaba a desvanecerse. Parecía que también ellos estaban siendo instruidos a mantenerme a distancia, a verme como la abuela que teje, no como la abuela que cuenta historias, que cocina delicias y que los ama más que a su propia vida. Mi corazón sangraba por su alejamiento, y así, la intensidad de mi dolor crecía, no con estruendo, sino con el goteo constante de pequeñas traiciones cotidianas. Era una tortura lenta, una erosión paulatina de mi espíritu que me dejaba exhausta, pero al mismo tiempo sembraba una semilla de resistencia que pronto brotaría con una fuerza inesperada. Aquella tarde en mi nuevo apartamento, con las palabras de Miguel aún resonando como campanas fúnebres, algo se quebró dentro de mí, pero no fue una fractura de debilidad, sino una rotura de cadenas, de las ataduras que me habían mantenido prisionera de la culpa y el sacrificio. Fue el momento exacto en que dejé de implorar amor y empecé a reclamar mi dignidad. La humillación, esa que hasta entonces había tragado en silencio con una sonrisa fingida, se transformó en una llama fría, una determinación inquebrantable. Mientras mi hijo y mi nuera seguían con sus planes, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior, yo ya no escuchaba sus voces, sino el eco de mi propia fuerza renaciendo. Mis pensamientos, antes llenos de reproches y tristeza, se volvieron claros y afilados como cuchillas. ¿Hasta cuándo, Katrina? ¿Hasta cuándo permitirás que te pisoteen? ¿Acaso tu vida no tiene valor más allá de lo que puedes darles? Me pregunté, mirándome en el reflejo de una ventana, y en esos ojos cansados vi una chispa que creí perdida. La decisión interna fue un susurro al principio, apenas audible, pero luego creció hasta convertirse en un grito ensordecedor dentro de mi alma. No, no más. Esta humillación no la aceptaré. La vieja Katrina, la que siempre cedía, la que anteponía el bienestar de todos al suyo propio, moría en ese instante, dejando espacio para una mujer que apenas reconocía. Ya no pediría migajas de afecto, ni buscaría su aprobación. La era de la súplica había terminado. Ahora cada acción, cada silencio, cada mirada sería un acto deliberado, parte de un plan que se gestaba en las profundidades de mi mente, un plan para recuperar mi voz y mi lugar en el mundo. El punto de ruptura no fue un estallido de ira,
sino una implosión de paciencia, una transformación silenciosa y profunda. La rabia se convirtió en estrategia, el dolor en motor. Comencé a observar a Miguel y Sofía con otros ojos, no con los de una madre afligida, sino con los de una estratega que evalúa a sus adversarios. Dejé de justificar sus ausencias, sus desaires, sus palabras hirientes, la culpa que antes cargaba, creyendo que algo había hecho mal para merecer su desprecio, se disolvió. Entendí que su ingratitud no hablaba de mí, sino de ellos, de la avaricia que los carcomía, de la falta de valores que yo, irónicamente, había intentado inculcarles. Mientras ellos creían que yo seguía siendo la viuda frágil y vulnerable, sumida en la tristeza, mi mente trabajaba a toda velocidad. Recordé cada detalle de la vida con mi esposo, cada conversación, cada documento que él guardaba con tanto celo, cada palabra sobre el futuro que soñamos para mis años de oro. Mi casa, mi pequeño refugio soñado, que había sido la chispa de esta humillación, se convertiría ahora en el epicentro de mi reinvención. No permitiría que mi último santuario fuera mancillado por la codicia ajena. Sería mi fortaleza, mi bastión desde donde orquestaría mi silenciosa revolución. En las noches, cuando el silencio era mi único compañero, repasaba mentalmente cada paso, cada detalle. Era como si una fuerza ancestral se hubiera apoderado de mí, la fuerza de todas las mujeres de mi linaje que habían luchado por su espacio, por su familia, por su dignidad, y que no se habían rendido ante la adversidad. La soledad, que antes me oprimía, se volvió mi aliada. Me permitía pensar con claridad, sin interrupciones, sin la necesidad de fingir una felicidad que no sentía. Era en esa quietud donde mi determinación se consolidaba, donde mi plan comenzaba a tomar forma, capa por capa, sólido e inquebrantable. Sabía que el camino no sería fácil, pero la idea de seguir siendo una víctima era mucho más dolorosa que cualquier obstáculo. La nueva Katrina no suplicaría, actuaría. La nueva Katrina no se lamentaría, construiría, y lo haría en silencio, bajo el radar, hasta que llegara el momento de la verdad, el momento de la virada impactante. Durante toda mi vida, bajo la aparente fragilidad de mi existencia humilde, guardé un secreto, un tesoro que mi amado esposo, Juan, había cultivado con una previsión asombrosa. Él, un hombre sencillo de Simth, pocas palabras, pero de una sabiduría profunda, siempre decía: «Katrina, los años de oro llegarán, y para entonces tendremos nuestro colchón». Yo nunca supe la magnitud de aquel colchón. Años antes de su partida, Juan había invertido una pequeña suma, fruto de sus ahorros de toda una vida, en unas tierras alejadas, en una zona que en aquel momento no valía casi nada. Una pequeña facenda de café en las montañas, una propiedad que parecía insignificante, pero que con el tiempo, y para sorpresa de muchos, se valorizó de manera inesperada, convirtiéndose en una fortuna silenciosa. Él siempre me había dicho que era para nuestra vejez, para nuestros años de oro, un seguro de vida que jamás deberíamos tocar, a menos que fuera absolutamente necesario. La facenda de café no era solo tierra, era el símbolo de su amor, de su preocupación por mi futuro, la promesa de una vida digna para mí. Además de la facenda, yo poseía acciones de una pequeña empresa familiar de confecciones, herencia de mi tía abuela Clara, una mujer fuerte y visionaria, que siempre fue mi protectora. Ella me confió esos documentos con la promesa de que los guardaría con el mayor de los celos, una herencia que representaba la independencia femenina en tiempos difíciles. Estos bienes, la facenda y las acciones, estaban meticulosamente documentados en un testamento que Juan había redactado con la ayuda de un viejo amigo notario. Un documento guardado con sumo cuidado, en un compartimento secreto de un viejo baúl, bajo las tablas sueltas del piso de mi antigua casa, donde nadie más buscaría. La cuenta bancaria, asociada a esos bienes, era de difícil acceso para cualquier persona que no fuera yo. Requería una serie de claves y procesos que solo Juan y yo conocíamos. Nunca habíamos revelado la existencia de estos bienes a nuestros hijos, por temor a que la ambición los consumiera, o que una mala administración
dilapidara lo que con tanto esfuerzo se había construido. Eran, en esencia, mi verdadera seguridad, mi plan B para la vejez, la certeza de que, si mis hijos fallaban en cuidarme o en proveerme, yo tendría mi propio sustento. Una precaución, un seguro silencioso que ahora se revelaba como mi mayor herramienta de empoderamiento. La escritura de la facenda de café, con sus sellos y firmas, los extractos de la cuenta de inversiones, con números que se multiplicaban exponencialmente, todo estaba allí, esperando el momento adecuado para ser revelado. Eran papeles viejos, amarillentos por el tiempo, pero cargados de un poder inmenso. El secreto no era una carga, sino una bendición oculta. Juan, con su sabiduría campesina, había previsto la posibilidad de que, llegado el momento, sus hijos no tuvieran la misma lealtad y amor incondicional que él me había profesado. Su visión de futuro me había salvado de una posible miseria. Mientras Miguel y Sofía fantaseaban con el uso de mi nuevo apartamento, yo ya estaba reconstruyendo en mi mente el mapa hacia el tesoro oculto de mi esposo. Cada detalle, cada recuerdo de Juan, se convertía en una pieza clave para desenterrar mi poder oculto, y con él, mi libertad. Este legado, celosamente guardado, no era solo dinero o propiedades. Era la materialización del amor de Juan por mí, su último acto de protección. Y ahora, más que nunca, estaba lista para usarlo, no por venganza, sino para asegurar la dignidad que tanto anhelaba y que me estaban negando con tanta crueldad. Al día siguiente de aquel almuerzo humillante, con el peso de la revelación interna aún fresco en mi mente, tomé una decisión crucial. En lugar de ceder a la desesperación, la convertí en una fuerza propulsora. Mi primera acción, estratégica y en completo secreto, fue buscar a la única persona en quien confiaba plenamente para este tipo de asunto. Carmen Londoño, mi antigua vecina y ahora una abogada respetada. Carmen, una mujer de carácter fuerte y mirada perspicaz, me recibió en su oficina con la calidez de siempre, aunque notó de inmediato la determinación en mis ojos. Le conté con una calma que me sorprendió a mí misma la propuesta de Miguel y Sofía, y luego, con voz firme, desenterré el secreto de Juan, la facenda y las acciones, y el testamento que mi esposo había custodiado con tanto celo. Sus ojos se abrieron con asombro al escuchar la magnitud de la herencia oculta. «Katrina, esto lo cambia todo», dijo Carmen, y en sus palabras no había sorpresa, sino una confirmación de la justicia que se avecinaba. Juntas, empezamos a trazar un plan de recuperación silenciosa, una estrategia legal y emocional para mi virada. El primer paso fue reorganizar mi testamento actual. Carmen me explicó la importancia de transferir la propiedad del apartamento que acababa de comprar a mi nombre, de forma incuestionable, asegurando así que Miguel no pudiera reclamar ningún derecho sobre él. «Es tu fortaleza, Katrina. Debemos blindarla legalmente», me aconsejó. Paralelamente, Carmen inició los trámites para que yo tuviera el control total de los bienes ocultos, la facenda de café y las acciones de la empresa de confecciones, que hasta entonces habían permanecido como un fantasma en mi vida, empezarían a tomar forma legal bajo mi dominio. Era un proceso delicado, que requería discreción y paciencia. Mientras Carmen se encargaba de los aspectos legales, yo comencé mi propia investigación silenciosa. Con la ayuda de un viejo contador amigo de mi esposo, que mantenía su ética intacta, empecé a monitorear las finanzas de Miguel y Sofía. Me sorprendió, y no tanto, descubrir un patrón de gastos superfluos, deudas crecientes y una gestión financiera irresponsable que antes había ignorado. Cada descubrimiento reforzaba mi convicción. No se trataba solo de recuperar lo mío, sino de proteger un legado que Juan había construido con tanto esfuerzo. Mi dignidad sería mi mayor arma, y la inteligencia con la que abordaría esta situación sería mi escudo. No habría alardes, solo acciones precisas y calculadas. En las noches, revisaba los documentos que Juan había guardado, las escrituras, los extractos bancarios. Eran más que papeles, eran el testamento de su amor y su previsión. Me conectaban con la fuerza y la astucia que él siempre vio en mí, esa que había quedado dormida bajo la capa de la maternidad sacrificada. Decidí que no sería más una víctima pasiva. La dignidad, para mí,
Significaba retomar el control de mi vida, de mis bienes, de mi futuro. No buscaría venganza, sino justicia. Una justicia que me permitiera vivir los años de oro que mi esposo había soñado para mí, libre de las cadenas de la ingratitud y la dependencia. Este plan, silencioso y meticuloso, me llenaba de una energía renovada. Cada consulta con Carmen, cada documento que firmaba, cada paso legal que dábamos, era un acto de autoafirmación. Estaba construyendo mi propia liberación, ladrillo a ladrillo, en el anonimato de mi aparente fragilidad. Era una guerrera en las sombras, preparándose para el amanecer. Mientras Miguel y Sofía seguían inmersos en su propia realidad, convencidos de mi fragilidad y mi supuesta incapacidad, yo vivía una doble vida temporal. Para ellos, era la viuda solitaria que se aferraba a su nuevo apartamento, quizás un poco senil, fácil de manipular. Pero en la intimidad de mis días, me fortalecía, reconstruía mi mundo y preparaba meticulosamente el escenario para el inevitable confrontamiento. Mi casa, el epicentro de su codicia, se transformó en mi santuario personal, mi gimnasio silencioso. Cada mañana, practicaba ejercicios de respiración y meditación, buscando la calma interior y la concentración que necesitaba. Recuperé viejos libros de mi esposo, de filosofía y estrategia, que me ayudaron a enfocar mi mente y a nutrir mi espíritu. Me reencontré con viejos amigos de mi juventud, mujeres que, como yo, habían enfrentado sus propias batallas y habían salido victoriosas. Sus historias me inspiraban, me daban perspectiva y me recordaban que no estaba sola en mi lucha. Sus risas y sus consejos eran bálsamo para mi alma, un recordatorio de la lealtad que aún existía en el mundo. Comencé a cuidar mi apariencia con un esmero que había olvidado. Nuevos cortes de pelo, ropa más cómoda y elegante, pequeños detalles que me hacían sentir renovada por fuera, reflejo de la transformación interna. La autoestima, que había sido pisoteada por años de desprecio, florecía con cada gesto de autocuidado. Mis visitas a Carmen Londoño se hicieron más frecuentes, siempre con la mayor discreción. Ella me mantenía al tanto de los avances legales, de cómo los bienes de Juan estaban siendo transferidos a mi control absoluto, de cómo las trampas legales que Miguel y Sofía pudieran intentar estaban siendo neutralizadas. Era un ajedrez silencioso, y yo movía mis piezas con cautela. Mientras Miguel seguía enviando mensajes esporádicos, llenos de excusas para no visitarme, o preguntas indirectas sobre mi salud, yo respondía con monosílabos amables, manteniendo la fachada de la madre anciana que no quería causar problemas. Mis palabras eran superficiales, mis intenciones profundas. Aprendí a utilizar la tecnología, algo que siempre me había parecido ajeno. Con la ayuda de Carmen y de un joven amable de mi edificio, me familiaricé con las búsquedas en Internet, con los correos electrónicos, con la forma de rastrear información financiera. El conocimiento era poder, y yo lo absorbía como una esponja. Mi jardín en el balcón, antes un reflejo de mi tristeza, se llenó de vida y color. Planté flores vibrantes, hierbas aromáticas, y pasaba horas cuidándolas, viendo cómo crecían con la misma tenacidad con la que yo me reconstruía. Cada brote nuevo era un símbolo de mi propia resiliencia. Me inscribí en un curso de lectura y escritura para adultos mayores, algo que siempre había querido hacer y que el sacrificio materno me impidió. Era un placer reencontrarme con las letras, con las historias, y la sensación de aprender algo nuevo me llenaba de una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La vida doble no era una carga, sino una liberación. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más dueña de mí misma. La anticipación del confronto no era miedo, sino una emoción serena, la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por la memoria de Juan y por el valor de la dignidad. En mi mente, ensayaba las palabras, los gestos, la calma que mantendría. No sería un arrebato de ira, sino una declaración de independencia, una demostración de que la mujer que ellos creían conocer había desaparecido, dejando en su lugar a alguien mucho más formidable. El escenario estaba listo, solo faltaba la última llamada a escena. El momento del confronto final llegó de la manera más inesperada.
o quizás de la más predecible. Miguel, con su insistencia habitual, me invitó a cenar a su casa, con la excusa de ponernos al día. Sabía que sería otra embestida sobre el tema de mi apartamento y la madre de Sofía. Esta vez, yo no iría como la madre sumisa, sino como la dueña de mi destino. Llegué a su casa, y el ambiente era el de siempre, superficial, con Sofía presumiendo de su nueva vajilla y Miguel hablando de sus supuestos logros en el trabajo. Me senté a la mesa, observando el despliegue de su falsa prosperidad, y me di cuenta de lo lejos que estábamos, no solo geográficamente, sino en valores y en el alma. Miguel, después de los postres y con un vaso de vino en la mano, abordó el tema, su voz melosa y llena de lo que él creía era tacto. «Mamá, hemos estado pensando seriamente en lo de la abuela de los niños. Es por tu bien, para que no estés sola en ese apartamento tan grande. Ya estamos organizando la mudanza para el próximo mes». Sentí una punzada de indignación, pero la mantuve bajo control. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Observé a Sofía, que asentía con una sonrisa triunfal, como si la batalla ya estuviera ganada. Era el momento. Mi voz, cuando salió, fue calmada, pero con una resonancia que nunca antes habían escuchado de mí. «Miguel, Sofía», comencé, y el tono de mi voz los hizo callar, sus sonrisas se desvaneciendo lentamente. «Les agradezco su preocupación por mi soledad, pero me temo que hay un malentendido fundamental. Mi casa, este apartamento al que ustedes se refieren, es de mi propiedad exclusiva, y mi vida, mi futuro, también lo son». Con una calma que los desarmó, saqué de mi bolso un sobre de Manila. No levanté la voz, no hice un drama, simplemente extraje los documentos. Primero, la escritura del apartamento, con mi nombre en letras claras y sellos notariales. «Aquí está la prueba de mi total propiedad del apartamento, adquirido con mis propios medios, Miguel. No hay cabida para otros inquilinos sin mi consentimiento». Los ojos de Miguel y Sofía se abrieron de par en par. La incredulidad se mezcló con la alarma en sus rostros. No esperaban tal declaración, ni mucho menos la evidencia. Su seguridad se resquebrajaba con cada palabra mía, con cada documento que yo sostenía en mis manos, firme y resuelta. Luego, con un movimiento lento, saqué los siguientes documentos. Los extractos bancarios de la cuenta de inversiones de Juan, con cifras que superaban con creces cualquier expectativa que ellos pudieran haber tenido, y las certificaciones de las acciones de la empresa de confecciones, que también estaban a mi nombre. El silencio en la sala era sepulcral. «Esta casa es mía, Miguel, y mi futuro también», repetí, mis ojos fijos en los suyos, que ahora reflejaban un pánico creciente. «Ustedes no tendrán parte en ninguno de los dos, a menos que aprendan el valor de la lealtad y el respeto. La herencia de su padre, aquello por lo que tanto trabajó, fue para mí, y yo decido cómo administrarla». El aire se volvió denso. La palidez invadió sus rostros. Sofía intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miguel, que siempre había sido tan elocuente en sus manipulaciones, se quedó mudo, sus ojos fijos en los papeles, incapaz de procesar la magnitud de mi revelación. El choque fue indescriptible. El desespero de perder una fuente de seguridad que ni siquiera sabían que existía los golpeó como un rayo. La dinámica de poder se había invertido drásticamente. Ya no era la madre sumisa que suplicaba afecto. Era la matriarca que imponía condiciones, la dueña de su propio destino y de su vasta fortuna. Vi el miedo en sus ojos, el miedo a la pérdida, no el miedo a mi enojo. Eso me confirmó que mi decisión era la correcta. No había espacio para la piedad cuando la dignidad estaba en juego. Mi voz, aunque tranquila, cortó el aire como un látigo, marcando el fin de una era de sumisión y el comienzo de mi verdadera libertad. El silencio que siguió a mi revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. Miguel, con la cara descompuesta, intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y rabia, no de tristeza, balbuceó algo ininteligible. El choque los había dejado mudos, paralizados ante la realidad que les golpeaba en la cara. «Mamá, esto no puede ser». Miguel logró articular, su voz apenas un susurro. «¿Cómo?
¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Es que no confías en nosotros? El reclamo era una mezcla de incredulidad y un ego herido, el espejismo de la confianza que él creía merecer, deshecho en un instante. La humillación que ellos habían planeado para mí se les regresaba ahora multiplicada. El desalojo de su falsa autoridad sobre mi vida era inminente. La casa, que creían suya por derecho, se les escapaba como agua entre los dedos, y con ella, la herencia que imaginaban que les caería del cielo algún día. «Confío en la lealtad, Miguel, y en el respeto», respondí, mi voz firme, sin una pizca de vacilación. «Algo que ustedes no han demostrado en mucho tiempo. Los bienes de su padre eran para asegurar mi vejez, no para financiar sus lujos o sus deudas. Y ahora, yo decido. Les impuse mis condiciones, claras y sin apelación. A partir de hoy, solo habrá contacto si demuestran verdadero arrepentimiento, no por la pérdida de lo que creían suyo, sino por la forma en que me han tratado. Y no habrá ningún interés financiero de por medio. Si lo buscan, la puerta de mi vida estará cerrada para siempre». El rostro de Sofía se contorsionó en una mueca de desesperación. Sabía que sus planes de ayudar a su madre con mi dinero y mi espacio se habían desmoronado. La humillación pública que yo había soportado, en silencio, ahora era suya, expuesta sin piedad, no por mí, sino por la verdad de sus propias acciones. Miguel intentó apelar a un cariño filial que ya no existía. «Pero, mamá, somos tu familia». Mi mirada lo detuvo en seco. «La familia se honra con acciones, no solo con palabras, Miguel. Y las suyas han sido de desprecio y conveniencia. El corte de la relación, aunque doloroso, era necesario para mi propia supervivencia. La dinámica de poder se había invertido de forma absoluta. Yo, la viuda, frágil, me convertía en la matriarca inquebrantable, la que ponía los límites, la que dictaba las reglas. La fuerza que emanaba de mí era palpable, una energía que había permanecido dormida por décadas, esperando el momento de despertar. Los observé, a Miguel y a Sofía, pequeños en su ambición, patéticos en su derrota. Ya no había lástima en mi corazón, solo una profunda sensación de justicia. La virada social era evidente. La anciana sumisa se había transformado en una mujer poderosa, dueña de su destino y de su dignidad. Ellos no perdieron solo una herencia material, perdieron la oportunidad de un amor incondicional que habían desechado. Corté los lazos de dependencia que me ataban a su ingratitud, asumiendo el liderazgo de mi propia vida con una certeza que nunca había sentido antes. Era el fin de una era y el comienzo de mi verdadera libertad. El impacto de aquel día no se limitó a su incredulidad. Sembró en ellos una semilla de duda y, quizás, una pizca de arrepentimiento genuino, que, aunque tardío, era un reflejo de que mi mensaje había calado hondo. La imagen de la abuela ingenua se desvaneció, dando paso a una fuerza que los obligaría a reevaluar todo lo que creían saber sobre mí. La vida, después de aquella confrontación, se transformó en un lienzo en blanco para mí, Katrina, y yo me propuse pintarla con los colores de la libertad y la dignidad. La primera acción fue vender la facenda de café y la mayor parte de las acciones de la empresa de confecciones. No, necesitaba acumular riquezas. Solo quería la tranquilidad y la certeza de que mis años restantes serían de plenitud, no de carencias o dependencias. Con los fondos, me mudé a un apartamento de lujo, más pequeño que la casa que Miguel y Sofía codiciaban, pero con una vista impresionante de la ciudad. Era un espacio lleno de luz, moderno y funcional, donde cada rincón me recordaba que yo era la dueña de mi propio destino. Decoré con los colores que me transmitían paz, y cada objeto era una elección personal, no una imposición ajena. Mi tiempo, antes consumido por las preocupaciones y los sacrificios por los demás, ahora era enteramente mío. Dediqué mis mañanas a aprender nuevas lenguas, algo que siempre me había fascinado. Empecé con el italiano, imaginando futuros viajes a la Toscana, y cada palabra nueva era una victoria personal, un escape hacia otros mundos. Por las tardes, me inscribí en clases de pintura. Mis manos, que habían trabajado tan duro en los cafetales y lavaderos, ahora creaban paisajes y retratos, expresando en el lienzo las emociones que había guardado por tanto tiempo.
El arte se convirtió en mi voz, mi terapia, mi forma de procesar el pasado y abrazar el presente. Los viajes se convirtieron en una pasión. Conocí lugares que solo había visto en fotografías, desde las playas vibrantes del Caribe hasta los antiguos mercados de Marruecos. Cada viaje era una lección de vida, una confirmación de la vastedad del mundo y de las infinitas posibilidades que se abrían ante mí. Reconstruí mi vida sobre una base sólida, la dignidad y el amor propio. Las heridas del pasado no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en cicatrices que me recordaban mi fortaleza. Había aprendido que el amor verdadero comienza en el respeto por uno mismo y que no se puede dar lo que no se tiene. Mi relación con Isabel, mi hija, se fortaleció. Ella, que siempre había sido más comprensiva, venía a visitarme con regularidad, y en sus ojos encontraba el cariño genuino que tanto anhelaba. Mis nietos, aquellos que demostraban amor sin interés, también eran bienvenidos, y con ellos compartía historias, risas y el sabor de mis dulces, ahora hechos por placer. La paz, esa que tanto había buscado tras la muerte de Juan, por fin me envolvía. No era la paz de la soledad, sino la de la plenitud. Estaba rodeada de belleza, de conocimiento, de experiencias y, sobre todo, de la certeza de que había honrado mi vida y la memoria de mi esposo. Mis viejas amigas me visitaban a menudo y en nuestras charlas yo compartía mi historia. No con amargura, sino con la sabiduría de quien ha superado grandes desafíos. Ellas veían en mí a una mujer renacida, un ejemplo de que nunca es tarde para reclamar la propia felicidad y la propia valía. Ahora vivía sin la carga del resentimiento, sin la necesidad de la aprobación de otros. Mi existencia era un testimonio de que la justicia emocional es posible y que la fuerza interior de una madre es un poder que no debe ser subestimado por nadie. Había encontrado mi verdadero lugar en el mundo, en mí misma. El desfecho de mi historia es el inicio de mi renacimiento. Mi corazón, antes apesadumbrado, ahora latía con la ligereza de quien ha soltado el pasado y abraza el futuro con esperanza. Había demostrado primero a mí misma y luego al mundo que una madre es mucho más que sus sacrificios, es un espíritu indomable. Y así, en mi nuevo hogar, entre libros, pinturas y pasaportes, Catrina Ramírez de la Vega encontró la felicidad que siempre mereció. Una vida tejida con hilos de resiliencia, de aprendizaje constante y de la más pura dignidad. La lección estaba clara. El amor incondicional no significa aceptar el maltrato. La lección moral de mi historia, de la historia de Catrina Ramírez de la Vega, resuena ahora con una claridad cristalina en cada rincón de mi ser. Comprendí, a un alto costo emocional, que la dignidad de una madre no tiene precio, no puede ser comprada, vendida ni negociada. Es un valor intrínseco que se defiende con la propia existencia, con la fortaleza forjada en el crisol de la adversidad y con la inquebrantable voluntad de no permitir que nadie la pisotee. Es el cimiento sobre el cual se edifica una vida plena y significativa. Descubrí, en medio de la tormenta, que la verdadera herencia no reside en las propiedades, en el dinero acumulado o en los bienes materiales que se transmiten de generación en generación. No está en la facenda de café que me dio Juan, ni en las acciones de la empresa de confecciones, ni siquiera en el lujoso apartamento donde ahora vivo. La verdadera herencia se construye en el respeto que se conquista, en la autoestima que se cultiva y en la paz interior que se alcanza al vivir una vida auténtica, fiel a los propios valores y libre de las cadenas de la dependencia y la ingratitud. Mi viaje de superación me enseñó que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad vital, un combustible para el alma. Antes, vivía para los demás, diluyéndome en sus necesidades, creyendo que en esa entrega total encontraría la felicidad. Pero la felicidad, la verdadera, llegó cuando me puse a mí misma en primer lugar, cuando me atreví a reclamar mi espacio, mi tiempo y mis sueños, aquellos que habían permanecido dormidos por tanto tiempo bajo el peso de las responsabilidades. Ahora, cada amanecer es un recordatorio de que nunca es tarde para reinventarse, para florecer,
para escribir un nuevo capítulo de vida. La edad no es un límite, sino una acumulación de sabiduría, una oportunidad para vivir con una intensidad y una libertad que las prisas de la juventud no permiten. He aprendido que la vida te da segundas oportunidades, y a veces son las más hermosas y liberadoras de todas. El perdón, no el que otorgan a otros, sino el que uno se da a sí mismo por haber permitido tanto, es un acto de liberación. Perdoné mi ingenuidad, mi exceso de confianza, mi ciega entrega, y en ese acto de autoperdón encontré una paz que trascendía cualquier resentimiento. Mi alma, antes herida, ahora estaba en calma, lista para abrazar el futuro con serenidad y gratitud. Y así, con la mirada al horizonte y el corazón lleno de una paz conquistada, Katrina, la viuda que fue subestimada y traicionada, pronuncia su verdad, su lección final. La dignidad de una madre no tiene precio, y la verdadera herencia no está en lo que se recibe, sino en el respeto que se conquista. Si esta historia te conmovió, si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, si anhelas más historias de superación y justicia, donde las voces de las madres valientes encuentran eco, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y comparte. Tu apoyo hace posible que estas narrativas reales inspiren y fortalezcan a más corazones que, como el mío, buscan su propia libertad y dignidad.